Hola amigos, les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes. Bienvenidos a los 49ers presentado por Cisco. Tus San Francisco 49ers consiguieron su 10ª victoria de la temporada derrotando a los Tennessee Titans 37-24. Y bueno Carlos, ahora tienen récord de 10-4 en la temporada. Se mantienen sembrados número 6 en la NFC, en esa batalla por entrar a los playoffs. El equipo también llega a su 4ª victoria de forma consecutiva. ¿Cómo estás? Pues feliz de conseguir otra victoria que además creo que te pone en una situación ideal para entrar a los playoffs, ¿no? Obviamente quedan 3 partidos muy complicados los 3, pero que está en tus manos poderte meter de lleno a los playoffs. Incluso me atrevería a decir que creo que una victoria más estaría casi asegurándote un lugar independientemente de qué seed serías. Sabemos que por cómo está dividida la liga también es medio engañoso porque hay equipos que estarían en unos seeds un poquito más altos que pues no tienen el mismo récord que los Niners, ¿no? Nada más da la casualidad que los 3 mejores equipos de toda la NFC, los 3 están en la misma división, ¿no? Entonces, pues feliz de conseguir otra victoria y empacar para lo que sigue, pero hay algunas cosas que todavía me preocupan para cerrar la temporada y para poder atacar los playoffs. Sí, sobre todo del lado defensivo, que no cerró bien. El equipo arrancó bien, pero después no cerró bien en la defensiva. Sin embargo, lo que estuvo casi perfecto, o mejor dicho, perfecto, fue la ofensiva, quitando obviamente el fumble que provocó Jeffrey Simmons, que allí yo le doy más crédito al liniero defensivo estelar de los Titans, a Jeffrey Simmons, que juega sensacional. Pero el equipo incluso no necesitó despejar en ningún momento del partido, Carlos. Arrancaron las primeras 4 posesiones, y recordarán, amigos, fueron touchdown, gol de campo, luego otro touchdown y entonces ya después ocurrió ese balón suelto, pero en ningún momento realmente la ofensiva no tuvo que despejar. Incluso al final del partido recuerdan que el punter Morstead se tomó una foto con Brock Purdy haciendo la señal de cero despejes. Sí, de hecho es la primera vez que los Niners pueden conseguir 4 series ofensivas anotando puntos desde el 10 de septiembre del 2023. Aquella vez derrotaron a los Pittsburgh Steelers 30-7, y era algo que, si pensamos en el equipo que era el 2023, ese equipo que llega al Super Bowl, es importante, ¿no? Independientemente del rival, porque sí es cierto, sé que hay muchos detractores que a lo mejor ponen entre comillas, ¿no? El hecho de que pues vences a los Tennessee Titans, que solamente habían ganado 2 partidos en toda la temporada, entonces eso le quitaría o le restaría un poquito más de valor, pero la realidad es que incluso en esas situaciones, pues si realmente eres mucho mejor equipo que el otro, lo tienes que demostrar. Entonces, si no lo demuestras, también va a haber críticas. Y creo que en este caso, salvo otra vez el cierre del partido, donde cuando el partido ya parecía que estaba totalmente controlado, ahí es donde comienza a crecer un poquito el equipo de los Titans. Al final no termina siendo un factor realmente importante porque no se alcanzan a acercar lo suficiente como para que sea un problema, pero sí quedan algunas acotaciones, ¿no?, para mejorar. Sí, y de hecho, revisando los numeritos, fueron en 5, las primeras 5 posesiones donde terminan anotando. Después es cuando viene el fumble. Y lo marcan aquí que la última vez, en las primeras 5 posesiones de manera consecutiva, la última vez que anotaron los 49ers en cada una de esas posesiones fue contra Jacksonville en el 2021, tu primer año con nosotros, Carlos, imagínate. Entonces es algo difícil de realizar para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo que logró la ofensiva de San Francisco. También registraron su número más alto de yardas totales, Carlos, en este partido en lo que va de la temporada, con 430 yardas totales. Puedes decir, bueno, sí, yo sé que los Titans tienen muchos problemas, por eso solamente han ganado 2 partidos, pero de cualquier forma los 49ers tenían que hacer esto. La ofensiva tiene por lo general todas sus estrellas, entonces tiene que ser una unidad muy eficiente. Sí, incluso lo habíamos platicado en el partido anterior contra Cleveland, ¿no? Que creo que Cleveland se desinfla un poquito después de ese partido contra los Niners. Pero cuando llegaron los Niners a jugar a Cleveland, Cleveland llegaba como la segunda mejor defensiva de toda la liga. Y entonces, a pesar de que no tienes un partido espectacular en números, fue un partido muy efectivo que te da la victoria. Entonces, cuando llegas contra un equipo que tiene esas ventajas o que te da estas facilidades, como lo acabo de decir, tienes que aprovecharlas. Y creo que a la ofensiva se aprovecharon totalmente. Incluso
en las jugadas donde a lo mejor el equipo de Tennessee pudo tener algún tipo de presión, precisamente con Jeffrey Simmons, ¿no? Que es el gran baluarte, ¿no? de este equipo. Incluso en las jugadas donde se iba a romper, iPhone de Brock puso al equipo en sus piernas, ¿no? Que es algo que también no lo habíamos visto hacer. Yo creo más por el hecho de que había estado lesionado, no estaba al 100, y este fue el primer partido donde realmente lo vimos totalmente al 100%. Y entonces, cuando venían esos momentos donde se rompía el bolso de protección, corría, ¿no? Y acaba teniendo la carrera más larga de su carrera. Sí, 26 yardas. Jamás había tenido un scramble de ese tamaño. Incluso hace la finta esa, ¿no? Que después pidió perdón porque dijo que no sé por qué lo hice, pero total, ya lo hice. Pero todas esas jugadas pasan precisamente porque Brock está retomando su nivel. Y era de esperarse, porque si arrancas la temporada y después al segundo partido ya no estás, te lesionas, tratas de regresar, no estás bien, sales otra vez, todo ese hueco que queda, te cuesta trabajo entrar en ritmo, ¿no? Y entonces creo que estamos viendo que Brock está entrando en ritmo en el mejor momento de la temporada. Por supuesto, sí, porque incluso aquí también hay una marca interesante en las terceras oportunidades. Como todos sabemos, convertir en las terceras oportunidades es esencial, porque ¿qué sucede? ¿No? Obviamente mueves el balón, pero también desanimas a la defensa, ¿no? Ya te tienen tercera oportunidad, sienten que te pueden detener y tú consigues un 1st y 10. Es como un golpe que te deja realmente mal en lo anímico, ¿no? Y te va desgastando como defensiva. Entonces los 49ers en este partido también contra Tennessee consiguieron algo sensacional. Mira, consiguieron convertir de manera consecutiva también en 7 ocasiones en terceras oportunidades de manera consecutiva. De hecho, en 1984 lo hicieron en 8 ocasiones. Entonces, con estas 7 empata la mayor cantidad de conversiones en tercera oportunidad de forma consecutiva. En segundo lugar, y la última vez que lo habían hecho con 7 también fue en el 2016. Entonces, vemos numeritos que realmente no se ven cada semana, claro, o incluso cada año. Uh-huh. ¿Me entiendes? Por eso, de ese nivel estamos hablando que la ofensiva realmente hizo un gran trabajo. Lo de los 0 despejes lo consiguieron también, de hecho, el año pasado. Aquí dice que la última vez que lo consiguieron fue en el 2024, 30 de diciembre contra Detroit. Ese día no despejaron tampoco, así como hoy contra los Jaguars, pero Brock Purdy obviamente fue el responsable de este gran trabajo a la ofensiva, siendo el mariscal franquicia. Tuvo un gran partido. De hecho, los números de Brock Purdy fueron sensacionales, Carlos. Completó 23 de 30 intentos de pase, 295 yardas, lanzó para 3 touchdowns. Su índice de pasador fue muy bueno, 140.3. Tú ya mencionabas esa carrera de 26 yardas. Entonces, Brock Purdy jugó un partido muy completo. Por ejemplo, a mí me encantó el pase que le lanza de anotación a George Kittle, porque viene Jeffrey Simmons, imagínate esto, Carlos, viene Jeffrey Simmons hacia ti, ¿no? Brock Purdy se da cuenta, salta para alcanzar a lanzar el balón por encima del brazo largo y fuerte de Jeffrey Simmons, y conecta con George Kittle. Entonces, te das cuenta de la habilidad que tiene Brock Purdy. No será el mariscal más alto de la NFL, pero encuentra la manera de entregarle el balón a sus receptores. De hecho, completó pases con Kittle, con Pearsall, también con Jawan Jennings, que Jawan Jennings atrapó 2 pases de anotación. Involucró también a Kendrick Bourne, a DeMarcus Robinson, a 7 diferentes jugadores. Eso te lo hacen los buenos mariscales. Saben distribuir bien el balón. No se quedan enfocados solamente en su pieza principal y después, si no está abierto, entran en pánico. No, Brock Purdy mira todas sus opciones. Es una de las grandes habilidades que tiene. Y se mezclan dos cosas, porque, por ejemplo, no fue un buen partido en juego terrestre. Christian McCaffrey apenas promedió, creo que fueron entre él y Brian Robinson, promediaron creo como 3.1 yardas por acarreo, que Sí. no es mucho. Acaba quedándose también corto, como en 26 yardas por tierra. Y de hecho le tira un pase a McCaffrey solamente una vez en todo el partido. Entonces eso te demuestra dónde estaba Brock, porque además muchas de esas jugadas no eran jugadas que llegaron sobre el script. ¿A qué me refiero? Muchas veces se rompió la jugada, Brock la extendió, y cuando Brock extiende la jugada, conseguía el pase. O conseguía completar el down en ese caso. Y ahí es donde Brock te demuestra que tiene esa capacidad, ¿no? La capacidad de improvisar,
la capacidad de poder salirse del bozo de protección, de poder hacer que esas series se extiendan gracias a que él tiene una mejor visión. Y el pase, por ejemplo, el pase de George, una jugada que también ya se estaba rompiendo. George, a mí me parece en esa jugada que iba a ser un corner route, ¿no? Al pylon de atrás del endzone, que es muy normal que un tight end lo manden a esa zona. Pero cuando corre y ve que tiene al defensivo y que no se lo va a llevar, es cuando recorta hacia el otro lado y Brock tiene el tiempo, la paciencia. Bueno, no sé si tiene el tiempo, pero hace el tiempo y tiene la paciencia para ver que George está moviéndose hacia la parte donde está abierto y entonces completa la jugada. Y para mí esa es la gran virtud que tiene Brock Purdy, poder hacer ese tipo de jugadas donde ya pasé por mis progresiones, no tengo a ninguna abierta, pero en ese microsegundo uno de mis receptores hace algo para darme un poco de espacio y yo lo aprovecho. Y creo que ese touchdown fue una gran prueba de eso. Así es, y de hecho ese gran trabajo que hizo Brock Purdy ante los Titans, mencionaba yo el índice de pasador, ¿no? De 140.3 o el quarterback rating, como le dicen en inglés, pues ya tiene 7 juegos en su carrera, Brock Purdy, registrando un índice de pasador de al menos 140, Carlos. Entonces, esto le da una nueva marca a Brock Purdy porque de acuerdo a las famosas estadísticas del IAS Sportsboro, que siempre están midiendo a lo largo de la historia lo que ocurre, ¿no? en los deportes, en cuanto a estadísticas se refiere. Brock Purdy llega a esos 7 juegos en su carrera con un índice de pasador de 140 o más. Esto es en sus primeras 4 temporadas para un mariscal, ¿no? Aclarando, en sus primeras 4 temporadas para un mariscal. Desde al menos 1950, solamente vemos aquí a otros 2 mariscales que lo han logrado en sus primeros 4 años en la NFL, no registrar 140 o más de rating. Milt Plum de Cleveland lo logró y Kurt Warner en el momento cuando eran los Rams de San Luis. Ambos también tuvieron 7 juegos con 140 o más de rating en sus primeros 4 años de carrera. Y Brock Purdy ahora entra a esa lista. Solamente 3, imagínate, desde 1950 para que nos demos cuenta lo difícil que es hacer eso, porque hemos tenido a lo largo de todos, imagínate, desde 1950, cuántos grandes mariscales han pasado por la NFL. No, y nombres estratosféricos de incluso recientes fechas no han podido conseguir esas marcas, ¿no? Ahí Kurt Warner, que es un salón de la fama. Y Brock también este partido termina completando el mejor porcentaje de pases en lo que va de su carrera, con 76.3, si no estoy mal. Sí. Que también te demuestra que, primero, el crecimiento de Brock. Y lo segundo, que, digo, necesitaba un poquito de entrar en ritmo, ¿no? Porque se criticó mucho por las intercepciones en Jacksonville, después las intercepciones contra Carolina, ¿no? Entonces era también parte de pues, estar fuera de ritmo, ¿no? Y ahorita que comiencen, digo, no hay mejor momento para entrar en ritmo que este, porque los 3 partidos que queda son muy difíciles, son muy complicados, pero si Brock... Y no estamos viendo que tenga un partido como este, o sea, no tiene que tirar 76% de los pases, o sea, sería ideal, obviamente, pero no necesita ser incluso tan pulcro. Pero si Brock puede estar en un nivel como este para cerrar la temporada en esos 3 partidos, te da una oportunidad mucho más grande de ganar esos partidos. ¿Y por qué no? Porque hay que recordar, al medio tiempo de este juego, los Niners eran el primer seed de la NFC. O sea, está tan competido y tan peleado todo que mientras estaba ganando Detroit al equipo de los Rams y le estaban ganando a los Seahawks, los Colts y los Packers, que terminan perdiendo de hecho su partido, los Niners en ese momento eran el primer seed de la NFC. Entonces esos 3 partidos que quedan, cualquier cosa puede pasar. Y además todavía porque este jueves se tienen que enfrentar los Rams y los Seahawks. Y entonces una combinación de... Porque yo creo que si los Rams ganan ese partido sí la van a tener mucho más cómoda para quedarse con el seed número 1 incluso de toda la NFC. Pero si llegan a ganar los Seahawks, agárrate. Sí, porque además, obviamente, como mencionabas, ¿no? Los 49ers se enfrentan a los Seahawks en ese último partido. Pero hay que darle crédito también a los Titans, que hicieron buen trabajo para tratar de tener más o menos a Christian McCaffrey, aunque Christian McCaffrey siempre encuentra la manera de anotar. De todas maneras, registró ese touchdown por tierra. Tú ya lo decías en cuanto a acarreo, el promedio de acarreo no fue tan bueno ni para él ni para Brian Robinson, porque los Titans cerraron muy bien el juego terrestre, porque sí fueron 73 yardas de Christian McCaffrey por tierra, pero en 22 acarreos, aunque
sí consiguió ese touchdown por tierra Christian McCaffrey, pero en esta ocasión solamente tuvo una La recepción. recepción. Recuerda que está persiguiendo a Roger Craig McCaffrey esta temporada para rebasarlo en la mayor cantidad de recepciones en la historia de la franquicia en una temporada. Todavía le quedan 3 partidos. Vamos a ver si yo supongo que lo va a lograr. Le faltaban 8 antes de este partido, entonces aquí consiguió una más contra los Titans. Necesita ahora 7 para rebasarlo. Pero Jawan Jennings, te decía, Brock Purdy lo involucró en 2 ocasiones para touchdowns, consiguió 2 touchdowns. Jawan Jennings, ya estamos viendo a ese Jawan Jennings que todos conocemos, ¿no? Le costó al principio por las lesiones, lesión en el hombro, lesión en el tobillo, lesión en las costillas. Entonces, fue muy difícil el arranque de temporada para Jawan Jennings con todas esas lesiones, pero ahora que cada vez conforme avanza la temporada se ve más sano, estamos viendo ese Jawan Jennings que aparece en terceras oportunidades, mueve las cadenas. Las recepciones de touchdown en la zona de anotación no fueron nada sencillas. Mucho crédito a Brock Purdy con la precisión que lanza esos balones, pero también a Jawan Jennings, cómo gana el duelo ante la marca pegajosa que tenía Carlos, y ahora llega a 7 touchdowns en total en la temporada. De hecho, nunca había registrado 7 touchdowns en una temporada. Es el número más alto de su carrera para Jawan Jennings. En total en su carrera tiene 20 touchdowns de recepción. Y además quedan, como dices, quedan 3 partidos, ¿no? Yo antes, de hecho, muy chistoso porque cuando revisabas las estadísticas más o menos a la mitad del partido tenía los 2 touchdowns y literalmente eran casi los únicos. Había tenido como creo que 3 recepciones, tenía pocas yardas, pero tenía los 2 touchdowns, ¿no? Porque aparece en el momento indicado. El que acaba teniendo la mayor cantidad de yardas era Ricky Pearsall, que de hecho también había arrancado con esa tacleada donde le caen con la cadera, que a mí me parecía que era del librito y había que marcarla, Sí. pero decide... Shanahan lo dijo, sí, lo miré. O sí. sea, bueno, literalmente fue porque te digo, a veces sí les tienes que dar el beneficio de la duda porque a esa velocidad cuando vas y te avientas, pues bueno, ¿no? De repente pueden pasar cosas. Pero esta literalmente hizo por bajarlo con el cuerpo, entonces me parecía que tenían que... Y además eso lamentablemente hace que Ricky agrave su lesión otra vez de la rodilla o que tenga... Porque ya sabíamos que Ricky iba a lidiar con el problema del ligamento cruzado posterior durante la temporada. Habían dicho que eso no se iba a quitar, pero que sí iba a poder jugar. Y después viene esta del tobillo, eso le agrava un poquito la lesión. Y aún así regresa y tiene un partidazo. Sí, Entonces, Ricky, la verdad, sí, 6 recepciones para 96 yardas. Se quedó cortito de tener el partido con 100 yardas. Y entonces Brock lo encuentra muy bien. Ves que esa sinergia puede funcionar. Por eso es tan importante que los jugadores estén sanos, ¿no? Porque te das cuenta que hay cosas que tienen valor, que funcionan muy bien. Y después, te digo, Jawan apareciendo en los momentos importantes. Pero, tío, al final de cuentas creo que es ese colectivo de que todos hicieron su función. Y que los receptores son normalmente receptores que te dan opciones, te digo, cuando a veces las jugadas se rompen, ¿no? No es nada más, bueno, corro mi ruta y ya. Y eso también tiene muchísimo valor. Incluso esa jugada grande que hace Ricky Pearsall, que corre por el centro, hace seam route, ¿no? Hace un cross por el medio y lo encuentra Brock y se escapa. Esa jugada ya la habían intentado y le habían marcado interferencia de pase. Fue la única jugada que nos asustó porque parecía que iba a ser una intercepción y acaba Ricky tocándolo con la mano y se cae. Pero resulta ser que era interferencia de pase en esa jugada. Entonces, aunque lo hubieran interceptado, la jugada se hubiera tenido que regresar. La vuelven a llamar, Ricky ahora sí gana el duelo porque no lo tocan y se va completamente solo, ¿no? Entonces, el hecho de que los receptores puedan estar en ese nivel es importantísimo. Te digo otra vez porque lo que te queda es ya lo crucial. Así es, Carlos. Y alguien, hablando de jugadores que están siempre en excelente nivel, el ala cerrada de la gente, George Kittle. Ya lo mencionábamos brevemente al arranque del programa cuando Brock Purdy lo encontró con ese pase de anotación. Bueno, Kittle, él tuvo 8 recepciones para 88 yardas, ese pase de anotación que recibió que ya les mencionábamos. Y bueno, el ala cerrada de la gente se acerca a Vernon Davis un poquito más en la lista de más touchdowns de recepción en la historia de los 49ers, en la historia de la franquicia. Vernon Davis ahorita está en 4º lugar con 55 y Kittle, con este touchdown que consiguió ante los Titans, ya llegó a 51, Carlos. Entonces, ¿cómo ves? 3 partidos, le faltan 4 para empatarlo. 5 para rebasarlo. Podría ser, obviamente te digo, en teoría, pues de los partidos que quedaban, este era donde era más factible conseguir un poquito más de números, ¿no? Sí. O sea, lamentablemente hay que decirlo así. Era una secundaria que sufre más, que el segundo nivel queda bastante expuesto.
Entonces había que hacerlos pagar, ¿no? Ahora te vas a enfrentar a una defensiva de los Colts que es muy buena, una defensiva de los Bears que ahora con la llegada de Ben Johnson ha sido totalmente revolucionada y es literalmente otro equipo. Y luego tienes que cerrar contra una de las mejores defensivas de la liga, que es la de los Seahawks. Eso sí. Entonces, pensar en las marcas va a ser difícil. Yo creo que ahorita es... ganar o como sea, sí, ¿no? o sea, lo que yo tenga que contribuir, así sean 10 yardas, pero esas, como digo, como el caso de Jauan al principio. Y Kittle está dispuesto a hacer eso. Él muchas veces incluso ha dicho, creo que incluso me gusta más bloquear que anotar touchdown cuando consigo un pancake. Sí, como le gusta pegarle a todo mundo. Que lo disfruta más. George ha dicho, ¿no? Que le gusta esa idea de golpear, ¿no? Dice, a mí lo que me gusta es golpear, entonces por ahí va que lo puedo hacer. Pero te digo, creo que en este momento las marcas van a quedar como un poquito en suspenso, pensando en que lo más importante es asegurar ese lugar en los playoffs. Bueno, y alguien que sigue con las marcas también es Eddie Piñeiro. Eddie Piñeiro anotó gol de campo de 33 yardas, de 37 y de 40 yardas en este partido contra los Titans. Y también anotó sus 4 intentos de punto extra. Pero en cuanto a los goles de campo, amigos y Carlos, les cuento que ya tiene 25 goles de campo de manera consecutiva desde que llegó a los 49ers en la semana 2. Entonces, ahora Eddie Piñeiro está en el tercer lugar empatado allí con Robbie Gould, aunque Robbie Gould tiene incluso la marca, está en primer lugar porque él consiguió 33, pero del 2018, del 15 de octubre del 2018 al 8 de septiembre del 2019, Robbie Gould también llegó a 25 y ahora Piñeiro del 14 de septiembre de este año al presente, es una racha que está activa obviamente, tiene 25, entonces ahorita al que está cerca de empatarlo es a Phil Dawson. Phil Dawson está en segundo lugar. Él consiguió 27 goles de campo consecutivos del 6 de octubre del 2013 al 29 de diciembre del 2013. Entonces está a 2 goles de campo más de empatar a Phil Dawson, Eddie Piñeiro, ¿no? Con 25 goles de campo de manera consecutiva desde que llegó a los 49ers en la semana 2, Eddie Piñeiro. Como es, por eso le dicen dinero. Piñeiro. Sí. Y de hecho esos 25 goles de campo de manera consecutiva es la racha activa más grande para un pateador en toda la NFL de esta temporada. Y otra cosa que es curiosa, que a veces hay que correr con suerte, falló uno y el que falla lo regresan porque había... una penalidad de los Titans. De violencia, rudeza innecesaria, que acaba siendo un primer down que después se anota, ¿no? Entonces, eso fue también, a veces hay que correr con suerte para poder mantener esas marcas vivas, porque... Pues, tal vez esté en el destino que alcance a Phil Dawson o que lo rebase. Y además, pensando que van a entrar a este partido que viene contra los Colts, si no vieron el partido contra los Seahawks anotaron todos sus puntos en goles de campo. Sí, entonces la defensiva de los Colts sigue siendo muy agresiva, a pesar de que también han lidiado con algunas lesiones de ese lado del balón. Pero hablando de defensivas, yo creo que para corregir en este partido, sí, la defensiva de los 49ers tiene muchas cosas por corregir. Y también no podemos ser injustos porque entendemos que está muy debilitada por todas las lesiones. Incluso ya en algunas zonas de la defensiva, amigos, ustedes saben, están jugadores de la tercera unidad, como por ejemplo con el Mike Linebacker. No está el 1, que es Fred Warner. No está el 2, que es Bethune. Está Curtis Robinson, que es el tercero, ¿no? En la tercera unidad en esa zona. La línea defensiva lo mismo. Ausente Okuano, los que ya sabemos, Bosa, Michael Williams, Yetur Gross-Matos. Entonces, definitivamente sí, la defensiva está muy, muy debilitada, pero creo que hay algo que sí se puede hacer mejor y Kyle Shanahan lo mencionaba. Dice que necesitan evitar fallar muchas tacleadas, ¿no? Dice, otra vez en este partido se fallaron demasiadas tacleadas y arrancó bien, de hecho, la defensiva, porque yo lo mencionaba toda la semana que cuando enfrentas a un rival como los Tennessee Titans, que en el papel viene como la víctima, pues tienes que arrancar inmediatamente con los motores encendidos, ¿no? La ofensiva lo hizo con esa anotación y la defensiva, de hecho, también. ¿Te acuerdas que provocó un 3 y fuera en la primera serie de Tennessee? Pero sobre todo en la segunda mitad. En la segunda mitad fue donde empezaron los Titans a acercarse. Y Kyle Shanahan también creo que lo explicaba muy bien. Él decía que parte de eso tuvo que ver las 2 intercepciones, ¿no? Que no lograron tener los 49ers. Primero la de Mustafa y luego la de Jair Brown. Dicen, si logramos
quitamos esas 2 intercepciones, quizás tenemos un partido diferente donde dio a entender que donde ellos no se hubieran acercado tanto allí al final. Y bueno, el touchdown ese de Jeffrey Simmons, que creo que les da un poquito más de aire también después de que entregan el balón, donde precisamente Luke Gifford, que ni siquiera normalmente participa con la defensiva, normalmente está en equipos especiales, es el que acaba teniendo que ir a cubrir esa zona y falla. Para mí solamente, te digo, al principio me parece que en el primer touchdown de Tennessee, a pesar de que es un muy buen pase de Cam Ward, creo que sí hay una desatención, estaban marcando en zona, Dee Winter se desentiende el jugador que tiene atrás, Jay Brown en ese momento tiene que empezar a leer a dónde tiene que ir y llega tarde, ¿no? Dimo, obviamente la jugada está diseñada para arrancar a Dimo de esa zona para que quedara ese hueco y creo que le gana la partida a Sala en ese momento Tennessee en cómo administrar el espacio. Pero fue realmente fue la única serie que realmente dominaron, porque después sí, creo que se despegaron bastante en puntos. Y yo no sé si también hay un cierto tipo de relajación, porque a veces esas series largas del otro equipo, pues básicamente lo que hacen es que se comen el reloj y estás tan lejos que pues no pasa nada, ¿no? O sea, no sé si hay también Bueno, sí lo tocó ese tema. Kyle Shanahan dijo, entramos en ese zona momento de confort, del juego, sí. no de jugar un poquito para cuidar el pase profundo, pero dice, lo que pasó fue que Tennessee continuó utilizando los famosos RPOs. Entonces ahí fueron donde también sorprendieron a San Francisco. Sí, de hecho, lo habían mencionado, no sé en qué, hubo una serie ofensiva, no sé si fue no sé si es la que termina con el touchdown de Jeffrey Simmons, que Tony Pollard corre 3 veces la misma jugada, ¿no? Sí, el mismo stretch por detrás de la línea, pegado al tackle derecho. Es el mismo stretch y funciona las 3 veces y acaban siendo 16 yardas, 17 yardas y dices, bueno, en algún momento tienes que ver que es la misma formación que va a arrancar del mismo lado y lo tienes que tapar, ¿no? Y no se hizo. También Tony Pollard consigue por primera vez en su carrera 2 partidos consecutivos de 100 yardas o más. Ya lo había hecho contra Cleveland, que era todo un logro, ¿no? Porque también que le corras el balón a Cleveland de esa manera era bastante impresionante. Y ahora consigue 104 yardas en este partido. Entonces, digo, para mí esos son los llamados de atención de cosas que no puede hacer, sobre todo porque te vas a enfrentar a Indianapolis. Indianapolis tiene a Jonathan Taylor. Entonces, no puedes estar entregando tantas yardas por tierra porque si el promedio de Tony Pollard, que siempre fue el segundo en Dallas, fue 6.1, pues si te vas a enfrentar a Jonathan Taylor, que es espectacular. Que este año en teoría es el mejor corredor de la liga, ¿no? O sea, McCaffrey y él ahí pegados, pero más por tierra, Jonathan Taylor ha sido más dominante, pues tienes que poder tapar ese hueco porque si no va a ser una tarde bien larga. E incluso ha dominado. Jonathan Taylor tiene más yardas que McCaffrey, que Saquon Barkley en yardas después del contacto. O sea, después del contacto, normalmente no lo derribas en el primer contacto a Jonathan Taylor. Entonces San Francisco tiene que tener mucho cuidado en ese sentido, porque esto nos lleva al siguiente tema, Carlos. Obviamente Kyle Shanahan siempre habla los lunes, entonces parece ser, tiene buenas noticias y cierta incertidumbre con Ricky Pearsall, con la lesión de Ricky Pearsall, pero para la defensiva se ve que vienen buenas noticias, vienen algunos refuerzos, algunos jugadores que se puedan recuperar, que están lesionados, que pueda ayudar precisamente para todo esto que estamos mencionando de la defensiva. Pero comenzando obviamente con la lista que siempre da de lesionados, ¿no? Sabemos que en este partido se lastimó Spencer Burford, pero Kyle Shanahan nos dijo que sí salió lastimado de una rodilla y de un tobillo, pero al realizarle más exámenes, como todos los lunes, después al día siguiente de cada partido, salió bien Spencer Burford. Entonces, buenas noticias con Spencer Burford porque se espera que entre en esta semana y la verdad que sí son muy buenas noticias porque recuerden, amigos, que ya está lastimado Ben Bartch, ya está en la lista de reservas lesionados y si Spencer Burford hubiera tenido algo más grave, entonces otra vez tienes que darle toda la responsabilidad al novato Connor Colby. Entonces, qué bueno que Spencer Burford, que es un jugador más experimentado, está bien para que se mantenga allí en esa posición. Y que lo estaba haciendo bastante bien. Sí, en esa posición de guardia izquierdo. Ahora viene lo de Ricky Pearsall. Con Ricky Pearsall, sí, realmente incluso el mismo Kyle Shanahan dijo, no sabemos si va a estar listo para practicar esta semana porque, tú lo mencionabas, sí se agravó esa lesión de ligamento cruzado posterior, dijo, él incluso lo comparó a la de Mac Jones. Dijo, recordarán que Mac Jones todo este año, cuando estuvo jugando en lugar de Brock Purdy, estuvo batallando con lo mismo. Es algo que te causa dolor, tienes que lidiar con eso, pero de repente cuando el dolor se va, pues te permite jugar. Lo malo fue, dice, que Ricky Pearsall, la segunda vez que se lastimó, porque la primera, lo que tú decías, no, la tacleada esa ilegal que no se marcó, fue un tobillo. Dijo, afortunadamente no es un esguince,
de tobillo Exacto. alto, por eso pudo continuar. Pero después, la segunda vez que sale del campo para que lo atiendan, allí ya no regresó, ya fue sobre el final del partido. Allí, al caer, cayó sobre sus rodillas, entonces se agravó esa lesión de la rodilla y lo que dijo Shanahan, solo esperemos que no vaya a ser como la primera vez esta temporada que esa lesión lo mantuvo fuera mucho tiempo. ¿Te acuerdas que se lastimó en aquel partido de la semana 4 contra Jacksonville y no lo volvimos a ver hasta el segundo enfrentamiento contra Arizona? Entonces, dice Kyle Shanahan que obviamente no lo descartan, dice lo único que como son dos lesiones, rodilla y tobillo, pues entonces realmente no sabemos si va a estar listos para practicar esta semana. Recuerden que esta semana tienen un día extra por jugar en lunes, entonces los 49ers van a practicar jueves, viernes y sábado y veremos si Ricky Pearsall alcanza a estar listo, ¿no? A mí la que me preocupa más es la rodilla, porque si le hicieron... Sobre todo cuando fue al tent y salió y comenzó a correr, dije, bueno, igual le va a doler el resto del partido, obviamente, porque pues, se dobló el tobillo. Pero al no ser un esguince, y no se notaba que fuera un esguince porque lo hizo con mucha, o sea, lo estuvo haciendo con mucha velocidad. La de la rodilla siempre preocupa porque además fue exactamente como se lastimó. Aquella jugada es una jugada donde lo taclean, sale del campo, sale volando y cuando cae. Muy parecido a lo que le pasó a Christian McCaffrey el año pasado en Buffalo, ¿no? Que cae también con la rodilla y ese golpe hace que te lesiones, ¿no? Porque es muy fuerte el impacto con el piso. Entonces, esa es la que me preocupa más porque esas lesiones, a pesar de que es una lesión fuerte, o sea, no tiene roto el ligamento cruzado posterior, que además tampoco es tan escandaloso como el anterior, o sea, hay que decirlo. Sí, el que es el anterior, ese sí te deja fuera todo el año. O sea, te puede dejar lejos 14, 16 meses. Aquel es el ACL, como dicen en inglés, este es el PCL. Entonces, así dicen en inglés. El PCL, en todo caso, si estuviera muy destrozado, pues bueno, es un par de meses, ¿no? 2, 3 meses y regresas al 100. O sea, no es un ligamento que te... Pero cuando está como está, en el caso de Ricky o en el caso de Mac, se vuelve desagradable porque es constante, ¿no? Es un piquetito que tienes ahí en la rodilla y no se quita, y no se quita, y no se quita, y no se quita. Y entonces no te deja estar al 100. Y a veces incluso no jugar al 100, pues ya es una desventaja para ti, para el equipo. Sí. Entonces, esa es la única parte que me preocupa, sobre todo porque ya lo tenía lesionado. Y quiere decir que si ese impacto se lo volvió a grabar, quiere decir que no estaba al 100. Y sabíamos que no iba a estar. Habían hablado también, no me acuerdo si fue en la semana 3, semana 4. Por eso lo comparó con lo de Mac Jones. Habían dicho, Mac y Ricky van a lidiar con esto el resto del año. O sea, no hay forma de mejorarlo. Hasta que venga el off-season y si necesita cirugía, tendrá cirugía, que tengas una cirugía rápida, no pasa nada. O que lo dejen descansar. Pero mientras, pues, les va a seguir doliendo. Así es, y bueno, también nos dijo Kyle Shanahan el lunes que Jordan Elliott, recordarán que él se lastimó la rodilla en el calentamiento de este partido contra los Titans, porque fue el mismo domingo cuando nos avisaron que Jordan Elliott no iba a poder jugar, pero se trata simplemente de irritación en la rodilla y se espera que Jordan Elliott practique esta semana, porque también calladito Jordan Elliott ha estado haciendo un excelente trabajo allí en la línea defensiva, entonces qué bueno que va a poder practicar esta semana. Nick Martin, el linebacker novato, dijo Shanahan que va a continuar en el protocolo de conmoción cerebral. Ojalá pueda salir esta semana, ya veremos, habrá que esperar. Pero tiene buenas noticias con 3 jugadores importantes. A uno no lo hemos visto todavía debutar con San Francisco, pero los otros 2 habían hecho un gran trabajo ante las ausencias de grandes jugadores en la defensiva. Y me refiero a Tyron Bethune, que tiene un esguince de tobillo alto. Sam Okuano también tiene esguince de tobillo alto. Y Eric Kendricks, que él sintió una molestia en la pantorrilla la semana pasada y no le permitió entrenar. Bueno, dice Kyle Shanahan. Cuando llegó, o sea, llegó y por eso no ha podido debutar. No, está en la escuadra de prácticas, pero los 49ers tienen la idea de, si lo ven bien en la práctica, promoverlo, ¿no? Al plantel activo, pero desafortunadamente la molestia en la pantorrilla retrasó un poquito ese plan. Entonces vamos a ver cuánto puede aportar Kendricks. Pero dice Kyle Shanahan que espera recuperar para la práctica esta semana a Bethune, a Okuano y a Kendricks. Entonces, en ese sentido, son buenas noticias y también hay que estar muy atentos a lo que suceda con Yetur Gross-Matos, que es otro jugador que puede contribuir. Él está todavía en la lista de reservas lesionados, pero como recordarán, los 49ers le abrieron su ventana de prácticas la semana pasada y dice Kyle Shanahan que esta semana va a continuar practicando. Y con Jacob Cowing dijo que no le van a abrir todavía su semana de prácticas esta semana, pero que la meta es abrirla la próxima semana. Pero sobre todo con la defensiva, yo creo que son muy buenas noticias que esperen los 49ers ya el regreso esta semana de Bethune Okuano y de Kendricks para ver también qué te puede aportar. Y en el momento en que Yetur también pueda comenzar a o sea, porque... Él era titular, Carlos. Pero hay que pensar, o sea, abrieron la ventana la semana que entra. Esta semana, si pudiera entrenar, olvídate que si juega o no.
puede entrenar. Son buenas noticias porque, tío, te quedan 2 semanas más el hueco de la tercera para poder entrar a los playoffs. Entonces, tener de regreso esas 4 o 5 piezas para entrar a lo más importante de la temporada es absolutamente esencial. Entonces, todos son buenas noticias en ese sentido. Yo creo que la más importante ahí es si puede regresar Tatum. eh, Tatum Betún, creo que lo de Betún sería lo más importante porque creo que sí había hecho un muy buen trabajo, Sí. ¿no? Y creo que su regreso, sobre todo a la hora de organizar, ¿no? Porque lo que te estaba hablando, esa jugada que cae en el primer cuarto, ese primer touchdown, si tienes a alguien como Betún que puede comunicar y que siento que había tenido un cierto liderazgo para poder identificar, ¿no? Por dónde venían las jugadas y todo, te hace gran diferencia porque los corners se ven mejor, los safeties se ven mejor, ¿no? Porque a veces parece que no, pero de repente como safety o como corner te dejan en una isla cuando fallas en la asignación, ¿no? Deciden, no sé, marcar en zona y atacan esa zona y te debes en una posición donde dices, es que yo tenía que ir acá y ahora tengo que ir allá y te quedas a la mitad. Entonces te ves muy mal, ¿no? Porque te completan el pase, llegas tarde a la jugada, ya no llegas con el ángulo correcto, a lo mejor fallas la tacleada y entonces las críticas vienen sobre ti. Pero en realidad es como unidad, ¿no? Porque si hubieran podido identificarlo antes, si hubiera habido mejor comunicación, pues yo voy a esa jugada antes. Y ya si voy a esa jugada antes, a lo mejor tacleo mejor. Claro. Y entonces, digo, en el fútbol americano todo es un efecto dominó. Tú puedes tener un gran corredor, pero si la línea ofensiva falla a la hora de hacer el hueco o alguien se cae, ya perdiste esa jugada. Y no tiene nada que ver con que el corredor sea bueno o no. Simplemente no tiene el espacio. Igual con los quarterbacks. Si el quarterback no tiene tiempo para tirar y cada vez que va a soltar un pase tiene a toda la defensiva en la cara, pues, lo más seguro es que en algún momento vaya a cometer errores. Lo vimos ayer con los Delfines de Miami contra los Steelers, ¿no? Y ahí también de repente es la discreción del quarterback, porque tú ayer tuvo un par de ocasiones donde ya tenía la presión encima y de todas maneras trataba de sacar el pase y se lo acaba tirando al linebacker, ¿no? Entonces, digo, todas las cosas van cayéndose. Y por eso es tan importante que si Bethune puede regresar y puede haber una mejor comunicación con las piezas, pues la defensiva en general se va a ver mejor, sobre todo a la hora de defender. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar, algo también interesante, un tema que tocó muy interesante Kyle Shanahan, fue el de Sebastián Valdés. Le preguntaron, oye, hemos visto que a Sebastián Valdés lo activan de la escuadra de práctica, pero después, el día del partido, aparece en la lista de inactivos. Ha ocurrido en 2 ocasiones, ¿no? El más reciente, este partido contra los Titans. Y lo explicó Kyle Shanahan de esta manera. Dice, lo que pasa que él ha estado haciendo un excelente trabajo en las prácticas, Carlos. O sea, se ha desempeñado muy bien y nosotros queremos recompensarlo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que lo quieren recompensar económicamente porque tú sabes muy bien que si apareces en el plantel activo, los 53 jugadores el día del juego, entonces recibes un cheque de juego, ¿me entiendes? Algo más que obviamente que cuando estás todo el año nada más en la escuadra de prácticas. Entonces, básicamente dijo Kyle Shanahan que eso en lo económico le ayuda a esa semana específica donde lo activan de la escuadra de prácticas a Sebastián Valdés porque les ha gustado mucho el trabajo que ha hecho y dice, y cuando tenemos un espacio para hacer ese movimiento, lo hemos hecho porque queremos recompensar su buen esfuerzo. Sí, pensando que Sebastián es un novato, o sea, tiene muchísimas cosas que tiene que progresar, pero a veces, porque ahí es donde se vuelve difícil, ¿no? Porque tú ves que no ha sido una línea defensiva dominante, ¿no? O sea, han hecho un buen trabajo, los que han tenido que venir a cubrir han tratado de hacer lo mejor que pueden. No tener a Nick y no tener a Michael juntos es un problema, porque yo creo que está beneficiando más de todo eso era Bryce Huff, por ejemplo. Sí. Porque y al mismo Gross Matos. Pero, porque en esas dobles coberturas a Nick y Michael cubriendo el centro, pues habría un espacio ahí donde el otro Edge aprovechaba para el hueco que quedaba, ¿no? Entonces ahí es donde tú contribuyes siendo parte de la línea defensiva. Pero una vez que te quitan esas piezas y que ya no es tan dominante, pues llegan los demás, pero en el caso de Sebastián, creo que Sebastián tiene mucho potencial, pero pues cuando lo ves dices, hay cosas que todavía tiene que mejorar. Y nosotros como aficionados, ¿no? De repente cuando lo ves o no ves, ¿no? Que hay muchos sacks y eso, dices, pues deberían poner a Sebastián. Y la realidad es que los coaches lo ven día a día, saben qué es lo que le falta y lo vas llevando de a poquito, pero ahí te das cuenta que primero sí valoran las cualidades y la capacidad que tiene, pero pues, lo tienen que llevar con calma también para poder, para que pueda también, de hecho, contribuir al equipo como a ellos les gustaría que lo haga.
Sí, por supuesto, y te das cuenta que lo ven como una pieza valiosa pensando a largo plazo. La Con prueba está que Sebastián Valdés. cuando te acuerdas que lo sueltan, Sí, ¿no? Al principio de la temporada todos decíamos qué pasó, pero lo hicieron con toda la maña del mundo. O sea, ellos sabían que lo podían soltar y volverlo a retener. claro. Y fue un movimiento muy inteligente y a partir de ahí no lo han movido. Así es. Bueno, el próximo partido, Carlos, será otra vez en horario estelar. Monday Night Football, pero ahora contra el equipo de los Colts y de visitantes. El segundo juego de lunes por la noche que tiene San Francisco este año. Como saben, los Monday Night Footballs pues arrancan a las 5:15 horario del Pacífico. Eso quiere decir que 7:15 horario de la Ciudad de México. Y amigos, ustedes lo pueden escuchar en español por W Radio, W Deportes, en 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers también. Ahí los estaremos esperando, mi compañero Carlos Justice con los comentarios y su servidor Jesús Zárate con la narración.